Que el Señor les bendiga. Mi nombre, como ya fui presentado, es Marco Antonio Canel, y lo que yo vengo a contarles no lo soñé, no me lo contaron, no lo saqué de ningún cuento, sino que es la pura misericordia de Dios que Él permitió que yo viviera, que yo experimentara, ¿verdad? En la Biblia el Señor Jesucristo cuenta la parábola del hijo pródigo, y yo me identifico con esa parábola porque después de tenerlo todo con mi Señor, un día decidí dejar la casa del Señor. Yo acepté al Señor a los 12 años y a los 15 años me bauticé. A los 15 años y medio me retiré de la iglesia por rebeldías de mi adolescencia. Y fue ahí donde empecé a vivir una vida perdida, como que nunca hubiera conocido al Señor, como que nunca yo hubiera conocido la misericordia de Dios. Pero también fue ahí donde yo puedo comprobar que el amor de Dios es verdadero y fiel. Porque yo empecé a vivir una vida desperdiciada. A los 17 años tuve que formalizar mi hogar. A los 18 años y medio estaba perdiendo a mi primer hijo. Y a raíz de eso yo empecé a rebelarme contra Dios. Empecé a reclamarle a Dios porque Él me había arrebatado lo que yo más quería, que era el primer hijo que Él me regalaba. Pero no me daba cuenta que mi situación ante Él no era para que yo le estuviera reclamando, no era para que yo estuviera diciéndole por qué tú no le permitiste vivir a mi hijo, sino que lo que yo tenía que hacer era pedirle a Él perdón por mis pecados, pedirle perdón a Él por la forma en que yo había pisoteado su sangre, porque yo había jugado con la sangre de Él. Pero fue ahí también donde me di cuenta que el Señor tenía un plan para mi vida, que Él tenía algo para mí, no solo mi salvación, no solo un lugar en la iglesia, sino también un poderoso testimonio que Él me da la oportunidad de conocer. Yo viví una vida desperdiciada, viví una vida en las drogas químicas, viví una vida desperdiciada en el alcohol, y fue ahí donde yo conocí, a través de todo eso, conocí la misericordia de Dios, porque cierta noche yo iba a cenar a mi casa cuando encontré a mi hermano y me dijo que fuéramos a brindar porque la esposa de él estaba esperando su primer bebé. Ya no fui a cenar a mi casa, sino que nos fuimos a tomar y a despilfarrar todo nuestro dinero. Pero no contento de eso, yo agarré solo. Después eran ya como la 1 de la mañana, cuando yo agarré solo, nos fuimos con mi hermano. Él me fue a dejar a la gasolinera junto a mis padres, pero yo les jugué la vuelta. Yo ya no quería irme a dormir, sino que lo que quería era seguir tomando. Esa noche no sé qué pasaba en mi vida, porque yo tomaba, me drogaba y sentía como que no, la droga o el alcohol que yo ingerí en ese momento no hacía efecto en mi vida, ¿verdad? Entonces yo empecé a tomar y empecé también a hacer muchas cosas fuera del Señor, ¿verdad? Que yo sé que el Señor no le agrada eso. Pero ahí llegué a la parada del bus, estaba esperando, ya eran como las 3:30 de la mañana. Yo estaba esperando el bus cuando 3 jóvenes se acercaron a mí y quisieron asaltarme. Y yo, a través de la droga, a través del alcohol, yo me sentí más hombre, ¿verdad? Porque eso es lo que da la droga, valor para hacer las cosas que uno no tiene valor. El licor lo mismo, ¿verdad? Lo pone a uno con una adrenalina muy tremenda. Y yo me opuse al asalto. Empecé a dominar al primero, empecé a dominar al segundo, empecé a dominar al tercero, pero de un callejón salió un cuarto. Y ese personaje, o ese hombre, el cuarto, tenía en su mano un verduguillo, y fue donde lo incrustó cerca de mi corazón, en la parte baja de mi corazón, incrustó lo metió abajo de mi costado. Tal vez puedes contarnos, para los que nos ven en otros países, cómo es un verduguillo. Pues un verduguillo es similar a un cuchillo, solo que es más fino, ¿verdad? Es más fino y tiene un filo muy tremendo. Es similar a la cuchilla de los zapateros, ¿verdad? De los que arreglan zapatos para cortar suela. Tiene un filo muy, muy cortante. Y eso fue lo que incrustaron abajo en mi costado, y fue lo que cortó 8 centímetros de mi corazón y 8 centímetros de mi pulmón. Pero el segundo puñón que me dio, la segunda puñalada que me dio el joven, fue la que hizo que mi sangre
saliera de mi cuerpo, porque me contó el doctor que si él no hubiera hecho eso, yo me hubiera ahogado en sangre y hubiera muerto al instante, ¿verdad? Pues yo, después de al verme ya herido, yo corrí sin rumbo, yo me acuerdo que eran unas 5 cuadras a través de mi alcoholismo, y como iba drogado, yo me acuerdo que corrí y iba alguien conmigo, iba mi amigo, el cual yo lo había invitado a tomar conmigo, y él corrió, él tenía unos familiares ahí cerca. Yo solo me acuerdo que llegamos a una esquina y de ahí ya no me acuerdo más. No sé qué tiempo pasó, no sé qué fue alrededor de nosotros, qué pasó, no les podría decir. Pero lo que yo recuerdo fue cuando yo volví y estaba pegado en una pared, y cuando yo vi, lo que me impactó más y lo que me espantó más fue que mi cuerpo estaba tirado como a 3 metros de mí. Yo corrí, fui a ver, dije, oh, no es posible, será el efecto de la droga, será el efecto del alcohol que yo he ingerido. Porque como les digo, yo empecé a ingerir esa noche a las 8 de la noche alcohol, y terminé de ingerirlo como a las 3 de la mañana. Yo no sabía si lo que estaba viviendo era real o era una pesadilla, pero yo vi mi cuerpo tirado. Pero lo que más me impactó fue que en ese momento en donde yo estaba parado se abrió un abismo muy grande, y salió una tiniebla pegajosa, una tiniebla pestilente. Y se oían unos alaridos, unos gritos tan espantosos que yo tuve miedo. Al momento descendió un personaje así del aire, descendió y se puso a la par mía. Era un personaje de gris, yo no le vi la cara, solo vi que vino, se puso enfrente de mí y me empujó hacia ese abismo. Yo quise sostenerme y quise ser más fuerte que ese personaje, pero no pude. Cuando yo sentí, ya estaba colgando, yo agarrado de la orilla de ese abismo, y decía, no, yo no me quiero morir, pero mis fuerzas me faltaron, me venció el peso de mi cuerpo y caí en ese abismo. Y lo que más me impactó, que en ese abismo había solo gente de mi edad. Yo en ese entonces contaba con 22 años y vi gente de 16, de 15 años, de 18 años y de 22 años, gente más vieja no vi. Y vi que esa gente se lamentaba y iban con otros y le decían, por tu culpa yo voy aquí, si yo estaría con mis padres ahora, mira, por tu culpa yo estoy aquí y ahora ya estoy muerto, yo voy rumbo al infierno, decían, y pegaban unos alaridos que yo en mi vida jamás los había visto. Cuando yo reaccioné y entendí de eso que habla la Biblia, que nosotros caemos en un abismo y de ese abismo ya no podemos ser salvados, pues yo empecé a clamar a Dios y le dije, Dios mío, si yo estoy muerto, Dios mío, yo realmente estoy muerto, yo no quiero morir, Señor, yo no quiero irme de este mundo sin ti. Cuando levanté mi vista y vi que lo más alto del cielo se desprendió una estrella, y cuando llegó hacia mí ya no era una estrella, sino que era una luz muy resplandeciente, que yo no podía ver quién era. Yo quería ver quién era esa luz que estaba conmigo, pero no pude verla, me cegó. En ese instante, aquella agonía y aquella culpabilidad que yo sentía dentro de mí fue desapareciendo en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Empezó a entrar una paz que yo jamás en mi vida la he sentido. Aquellos brazos fuertes y calientes que sostenían mi alma, yo miraba aquellos brazos que jamás yo los había sentido, aquel amor que emanaba de aquel ser tan hermoso que yo miraba a través de eso. Yo quise ver quién era, pero no podía. Una luz muy resplandeciente, más fuerte que el sol, me impedía verlo. Cuando volví mi rostro hacia la tierra donde yo estaba, vi mi cuerpo tirado. Vi 2 bomberos ahí a la par mía. Vi a mi amigo que iba conmigo, y también vi a la esposa y al esposo de los amigos que él había ido a llamar para que me auxiliaran. En eso sentí que aquellos brazos tan fuertes y calientes me volvían a mi cuerpo nuevamente. Sentí que aquellos brazos me bajaron. Pero antes de bajar, yo vi a mi alrededor una vez más, y cuando vi alrededor mío había un montón de gente de blanco. Estaban rodeando mi cuerpo. Yo me impresioné y me impactó eso al ver
aquella gente de blanco que estaba alrededor de mí. Cuando sentí, llegué a mi cuerpo, abrí los ojos y empecé a hablar y dije, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Un bombero dijo, todavía está vivo, llevémoslo con sirena abierta al hospital. Y en ese momento me llevaron con sirena abierta al hospital. No sé qué tiempo pasó, pero cuando yo ingresé al hospital San Juan de Dios, a la emergencia de ese hospital, cuando yo ingresé oí la hora y eran ya las 6:45 de la mañana. Yo no sé qué tiempo viví durante todo lo que yo viví, no sé qué tiempo pasó, pero lo que yo sí puedo decir es que la misericordia de Dios existe, ¿verdad? Y no termina ahí mi agonía. Entro al hospital, me empiezan a inyectar como 20 inyecciones contra el tétano, contra no sé qué, me estaban inyectando. Pero a lo que quiero llegar es que cuando a mí me tuvieron en observación, llegó mi familia, me empezaron a regañar. Mi mamá, como siempre ha sido cristiana, me empezó a decir que le diera gracias a Dios, porque era un milagro de Dios. Y cuando yo les conté eso, ellos se empezaron a llorar y a darle gloria a Dios. Pero eso no terminaba ahí, el diablo no quería que yo viviera. Me empezaron a ver 4 médicos y yo pensaba que esos médicos ya eran graduados y me tomaban placas de corazón. Me tomaron 4 placas del corazón y 4 ecocardiogramas para ver cómo iba mi corazón, para ver cómo iba reaccionando, y según ellos yo ya estaba bien y que al otro día a las 8 de la mañana yo salía. Yo estaba contento porque uno de ellos me había contado que era posible que me hicieran una cirugía y que para examinarme a ver cómo estaba por dentro, pero después me dijeron que no era necesario. Pasó el tiempo, como a las 9 de la noche bajó el médico de turno, el médico que miraba todo la emergencia, que estaba a cargo de la emergencia. Cuando empezó a ver a cada uno, llegó conmigo y dijo, ¿y él por qué está aquí? Y le empezaron a decir que yo estaba porque había sido apuñalado con arma cortopunzante. Y entonces me dijo, vos te vas mañana a tu casa, sí, a las 8, me dijo. Cuando él me dijo, levántate de tu camilla, yo hice el intento, yo quería levantarme, pero no pude y me dio miedo. En ese momento me dio miedo porque dije, oye, ¿será que yo ya no voy a tener fuerza? ¿Será que yo me voy a quedar así? Y él me dijo, levántate, haz un esfuerzo. Yo hice el esfuerzo y no podía, hasta que él vino y me puso la mano en la espalda y me levantó y pude yo sentarme en la camilla. Cuando él me dijo, espérate, quiero examinarte, y me dijo, vos estás respirando solo por un pulmón. Y llamó y dijo, ¿quién está a cargo de este paciente? Y le dijeron, somos nosotros. Y les dijo él, ¿ustedes le han tomado radiografías del corazón? Sí. ¿Le han tomado ecocardiogramas? Sí. Quiero ver, tráiganme las 4 que le han tomado y le van a hacer una radiografía y un ecocardiograma. Y enseguida lo hicieron. Al rato me llevaron a rayos X y dijo, a vos hay que operarte de emergencia. En ese momento todavía estaba ahí mi hermana menor. Le dije, mira, comunícale a mi papá, a mi mamá que me van a operar. Y pasó el tiempo, llegó y entonces les dijo, miren, y les puso las 5 radiografías. Dijo, miren, su corazón cada vez se está inflamando. Y les enseñó los 5 ecocardiogramas. Miren, los 5 ecocardiogramas están marcando una alteración en su circulación. Él ya no tiene pulso, él ya no tiene nada. Le dijo, ¿qué pasa con ustedes? Denle gracias a Dios que él no se ha muerto aquí en la emergencia. Si ustedes lo mandan mañana a su casa, él va a ir a morir a su casa porque le va a estallar el corazón. Dijo, preparen el quirófano y lo operan de emergencia. Al entrar al quirófano vi la hora y eran las 9 de la noche. No sé qué tiempo viví, no sé qué tiempo pasó en el quirófano, pero cuando yo volví en sí, yo oía a lo lejos que me nombraban y decían, don Marco Antonio, don Marco Antonio. Y yo quería responder, pero no podía responder. Y le pedí a Dios fuerzas y le decía, Señor, yo quiero responder, yo no quiero estar muerto. Y como pude, empecé a hablar y entonces cuando abrí los ojos eran 2 enfermeras y me dijeron, ala, nosotros pensamos que se había muerto. Y entonces cuando el doctor dijo, ya reaccionó, sí, entonces me dijo, llévenlo con sirena, llévenlo al intensivo. Entonces me metieron al intensivo, no sé qué tiempo pasó, me dormí. Cuando yo regresé de mi sueño, eran como las 8:30 de la mañana. El doctor que me había operado se presentó y me dijo, mira, yo soy el doctor Antonio García Salas, me dijo, yo te operé de la condición en que entraste, 10 entran en tu condición y solo 1 se salva, y ese 1 fuiste vos. Y me dijo, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Dale gracias a Él porque estás vivo, me dijo. Seguí descansando. Al momento, como a la media hora, llegó mi familia, permitió que me vieran un rato, después lo sacó. ¿Qué hablaron? No sé.
Pero después de que pasó el tiempo, mi familia me comenta que les dijo, miren, la operación fue un éxito, pero de que él viva, yo no les doy fe. Después llegó conmigo y me dijo, mira, la operación que te realizamos se llama esternotomía media. Me dijo, tenés 50 puntos en tu pecho. Me dijo, quebramos tu esternón, abrimos tus costillas y operamos tu corazón porque tenías 8 centímetros que te había... Este es el primer pullón que hizo los 8 centímetros, que cortó los 8 centímetros de mi corazón y los 8 centímetros del pulmón. Y este otro que está aquí abajo, este fue el otro pullón que me dijo el doctor que si no, ese pullón no me lo habían dado, yo me hubiera ahogado en sangre. Por este fue que cortó mi pulmón y mi corazón, el mío, y este otro fue donde me salió la sangre. Y este es la cirugía que se llama esternotomía media. Yo tuve 50 puntos aquí y el doctor me dijo que debido a la cirugía no me podían enyesar, sino que yo iba a quedar con unos ganchos de platino por dentro y que iban a estar conmigo para siempre, porque ellos no me podían otra vez quebrar. Después de la operación no me podían quebrar, abrir otra vez, ¿verdad? Y quitarle esos ganchos y ponerme yeso, porque era una cosa imposible, ¿verdad? De aquí también me pusieron un filtro, le llamaron ellos, que es esta cicatriz que tengo aquí, ¿verdad? Que es donde sacaron el coágulo de sangre de mi pulmón que había obstruido mi pulmón izquierdo y yo solo estaba respirando por el pulmón derecho, ¿verdad? Y eso es lo que yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque a pesar de todo lo que yo viví y a pesar de todo lo que yo pasé en el intensivo, el Señor todavía me tiene con vida. Y cierto día me invitaron a dar mi testimonio en una iglesia aquí en Villahermosa y se levanta una hermana y en profecía me dice que el Señor había quitado los ganchos de platino de mi pecho. Yo ahora vivo una vida normal como cualquier otro, como que nunca hubiera tenido yo nada dentro de mí, porque cuando hay frío, cuando hay calor o cuando está lloviendo, mi pecho está normal, no me duele, mi corazón está normal y yo le doy las gracias a Dios porque lo que Él hace es perfecto y espero que este testimonio sea de bendición para muchas vidas. Que el Señor les bendiga.